que me amas. ¿Qué tramas, Victoria? Nada, y no veo por qué te tienes que alterar tanto. Deja de jugar conmigo a la mosquita muerta. Raquel, ella no está haciendo nada malo. Mira, yo lo único que estoy haciendo es tratando de recordar. A todos los puedes engañar, pero a mí no. Es absurdo. No sé qué tiene que ver tu amnesia con Leticia. Yo no te creo nada. Pero basta, por favor, ¿no? Victoria no merece que la atormentes de esta manera. Además, ¿qué sucede contigo, mamá? Solo trato de protegerlos. Leticia es un peligro. Está enferma. ¿Entiendes lo que digo, Victoria? Leticia no es de tu incumbencia. No hay nada que vayas a recordar con ella. Yo lo que no entiendo es por qué tanto misterio con todo esto. ¿A qué le tienes miedo, Raquel? Yo no tengo miedo. Pero cuando doy una orden, me gusta que me obedezcan. Mi amor, ¿qué haces aquí? Llegó solita en un taxi. ¿Cómo que sola? Mi amor, es muy peligroso eso. ¿Por qué lo hiciste? Es que mi mamá me corrió de su casa. ¿Qué? Sí, alguien le pegó y me dijo que me fuera. Raquel, ¿qué haces aquí? Vine a hacer lo que siempre había querido, Adriano. No, a ver, espérate, salte. ¿Qué haces? Tu hermano. Mi hermana nunca lo sabrá. Será nuestro secreto. Gracias. Mariana, mira cómo ha mejorado mi vida. No me fui a vivir a Nueva York, pero aquí viviré como un rey. No sé, Rafael, yo creo que estarías mejor en otro lado. Tal vez más lejos de aquí. Me encantaría, pero no. ¿Por qué no? ¿Qué haces? ¿Qué tiene? Digo, ¿te gusta, no? Siempre te ha gustado. Sí, pero ¿Pero no. qué tiene? Rafael, te tengo una propuesta. Vámonos. Vámonos lejos. ¿Lejos a dónde? Lejos. ¿Estás Nos loca? podemos ir tú y yo a donde queramos. Con todo el dinero de Adriano. Nos podemos ir y olvidarnos de todo, de toda esta gente. Yo ya no puedo estar ¿De qué aquí. gente, Mariana? ¿De qué estás hablando? Iván Montenegro regresó, Rafael. Regresó y me encontró. Vámonos. Por favor. Mi pesadilla va a empezar de nuevo. Por favor, Rafael. Tú y yo podemos ser felices todavía. Hola. Hola. ¿Cómo te fue? Pues más bien dímelo tú, Socorro. De verdad que espero que todo haya valido la pena, ¿eh? Raquel está empezando a sospechar. Mira, logré dar con Leticia. ¿Quién es esta mujer? Valentina. Todo va a estar bien, mi amor. Ahora estás conmigo en la casa. Pero ella me dijo que jamás volviera. Y mejor. Ahora puedes volver a dormir con tus muñecas. ¿Quién le pegó a mi mamá? Nadie, mi amor. Se debe de haber caído. Nada malo te va a pasar, ni le va a pasar, ni nada. Melania, ¿la llevas a lavarse los dientes, por favor? Ahorita voy a verte. Sí. Ven. ¿Quién pudo golpear a Mariana? No lo sé, pero tengo que hablar con ella. A mí, la verdad, no me extrañaría que estuviera manipulando a la niña. No puede ser. Pero ahora más que nunca necesito recuperar la custodia de Sofía. Mi hija no puede seguir viviendo así. Yo te ayudaré con todo lo que pueda. Sabes que cuentas conmigo, Eduardo. Bueno, abuelo,
Pues si puedo contar contigo, espero me aclares lo que pasó hoy. Es que no es el momento. Sí lo es. Sé que ustedes mienten con respecto a Leticia. Además, esa forma de tratar a Victoria no es normal. Y tampoco es muy normal que Victoria se meta en lo que no le corresponde, ¿no? Por favor, Raquel. Creo que llegó la hora de que hablemos seriamente los tres. Es que no lo puedo creer. Valentina está viva. Tenías razón. Raquel y su padre fingieron la muerte de Valentina. Blanca, esa es la prueba que necesitábamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque Adriano tiene derecho a saberlo. Y Valentina, pues Valentina merece ser rescatada de ese encierro. Sí. Confía en mí. Sé perfectamente lo que tenemos que hacer. El departamento está muy lindo. Le hace falta algo de vida. Unas flores. Pero bueno, es momentáneo mientras nos entregan la casa, ¿no? Cristóbal, te estoy hablando. ¿Qué? Te estoy hablando del departamento y la casa en remodelación. Perdón, es que estaba mandando un mail de trabajo. Pues no es momento para trabajar, ¿no crees? Perdón, tienes razón. No va a volver a pasar. Bueno, ¿estás feliz de que nos mudamos? Es por Mariana, ¿verdad? Es por lo que nos dijo Sofía. A ver, no empieces con eso. Quedamos en que íbamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para estar bien cuando llegáramos aquí. ¿Cómo quieres que haga eso si estoy viendo que mueres por ir a buscarla, eh? Mira, no voy a pelear. Voy a ir a terminar de arreglar mis cosas y por favor, olvídate del tema. Quiero dormir en paz mi primera noche en mi casa. Adriano, ¿dónde estás? Ya llegué. Nunca te había visto así. Ni Richie te ponía tan mal. Este hombre no es Richie, no es Raquel. Iván Montenegro es la peor persona que has conocido en el mundo. Rafael, yo tengo que huir. Me tengo que ir lejos antes de que Iván me mate. Rafael, llévame contigo, por favor, llévame contigo. Yo estoy dispuesta a hacer lo que tú quieras. ¿Tan mal te pone ese hombre? Estás así porque se te fue todo fuera de control. Es estúpido, Rafael. No, no soy estúpido. Yo no voy a caer nuevamente en tus chantajes y mentiras. Y menos ahora que estás así desesperada. ¡Idiota! ¡Espérate! ¿Tanto miedo tienes? Es que tú no lo conoces, Rafael. Es el diablo. Iván Montenegro es el diablo. Por favor, me tienes que ayudar. Ese hombre destruye todo lo que toca. Confía en mí. Nadie en este pueblo va a salir bien parado si Montenegro está cerca. Estás exagerando. No, no estoy exagerando, Rafael. Yo lo conozco. Sé inteligente, Rafael. Toma el dinero de Adriano y vámonos. Vámonos juntos. Vámonos tú y yo. Vámonos lejos. No, Mariana. No confío más en ti. Yo sé que hemos estado juntos, pero también me has amenazado y me has traicionado. Rafael, por favor. Si te quieres ir, hazlo tú sola. No cuentes conmigo. Así que tú eres Victoria San Marino. Mucho gusto. Iván Montenegro. ¿Qué es lo que está pasando? Eres tan ansiosa como bella, querida Victoria. Todo a su tiempo. Usted no tiene idea de con quién está hablando. Mi padre, Peter San Marino, es un hombre con amigos muy poderosos. Veo que no sabes lo que dices. No se conoce el poder hasta que conoces a Iván Montenegro, preciosa. ¿Victoria? Adriano, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por favor. Tranquila. Iván es mi amigo, es de los nuestros. Él me está ayudando a esconderme. ¿Cómo está eso de que estás prófugo de la justicia? Sí.
Me he tenido que convertir en una sombra, pero soy inocente. Llegó el tiempo de volver a la luz. ¿Así? Descubrí algo que va a cambiar tu vida para siempre. Es tiempo de hablar, Raquel. Es que ahora no puedo, tengo muchísimo trabajo pendiente. El mundo sigue girando y alguien tiene que sostener todo esto, ¿no? Mamá, tú estás evadiendo algo. Y si no me lo dices, lo voy a averiguar yo mismo. Debes hablar con Eduardo, Raquel. Dile la verdad sobre Leticia. La única verdad es que Leticia es una esquizofrénica. Y Victoria va a terminar más loca que Leticia si se sigue metiendo en tantos problemas. Mira, si no se lo dices tú, lo haré yo. Pues al parecer no te quedan muchas alternativas, mamá. Te escucho. Soy todo oídos. Llegó el momento en que le digas a tu hijo lo que está pasando. No sabes cuánto me duele esta emboscada, ¿eh? A ver, no es una emboscada, mamá. Solamente quiero llegar a la verdad. Lo que pasa es que lo que ocurrió con Leticia se sale de toda lógica. ¿Por qué le tienes tanto miedo? Digo, debes de tener una poderosa razón para esto. Soy tu hijo, mamá. Merezco saber la verdad. Sí, sí tengo una razón. Mira, ha sido precisamente mi padre, tu abuelo, el que me pidió que guardara este secreto por muchos años. Quizá debimos hablar con la verdad antes. ¿Qué verdad? Leticia, esa mujer que viste hoy, pues no es cualquier persona. Lo sé, es la hija de Melania. Eduardo, Leticia es mi hermana. Tú me contrataste para buscar a tu hijo. Sí. Haberlo encontrado ha sido una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Y toda la vida voy a estar muy, muy agradecido contigo. Esta búsqueda ha traído consecuencias terribles. Me he tenido que enfrentar a una persona que no tiene límites. Sí, lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime. Blanca, ¿por qué me miras así? Dime. Es que no sé cómo decirte esto. Yo sé cuánto más de Valentina. ¿Quieren que los deje solos? No es necesario. Te traigo la mejor de las noticias. ¿Qué? ¿De dónde sacaste esta foto? Estuve con ella. ¿Qué? De hecho, he estado con ella antes pensando que era Leticia. Valentina sigue viva.